ora conmigo. Padre nuestro, estamos aquí para adorar tu nombre y cantar estas canciones y, y levantar nuestras voces para ti. Padre nuestro, háblanos en los corazones. Por favor, en tu nombre, Dios. Amén. Amen. Yes. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Llamamos para anunciar las virtudes del Evangelio.
Sí, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra a ti porque tú la mereces. Gracias porque con una corona de espinos tú fuiste coronado como rey por todas las eternidades. Pero tú siempre has sido rey y serás el rey de reyes y señor de señores. Y en esta tarde, al momento de abrir tu palabra, queremos pedir sabiduría de lo alto para que tú nos ayudes a poder comprender tu palabra que tenemos frente a nosotros y poderla atesorar, poder adueñarnos de ella y poder disfrutarla también. Te agradezco por cada uno que está aquí en esta tarde. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Puede sentarse, por favor. Le damos la bienvenida. Los niños pueden pasar, por favor, a su clase. En esa nota le damos la bienvenida a las hijas de nuestro hermano César. Pueden pasar también, César, con ellos a las clases y ellas van a tener su clase. Muy bien, así es de que para usted que está aquí, veo que todos están buscando sentarse ahí atrás, ¿verdad? Vamos a empezar a cobrar por las sillas de atrás. No, yo sé que es por el aire acondicionado que está ahí atrás. No lo culpo. Es más, si usted me permite, yo voy a poner esta cosa porque yo me estoy cosiendo aquí. Así es de que perdonen. Gracias a Children's Hunger Fund, que nos donó este aparato. Y estas son las cosas que ellos hacen por la iglesia y por la comunidad. Así es de que, pues bueno, ahora gracias a Dios tenemos esa cosita. A propósito, aprovecho la oportunidad para recordarle, todavía necesitamos organizadores. Nadie se ha apuntado todavía y necesitamos tener gente que quiera estar dispuesta para organizar el proyecto de alcance a la comunidad, el programa de misericordia. Así es de que si usted lo ha estado pensando y ha estado orando por él, considéralo por favor y avíseme en cuanto tenga la primera oportunidad. Muy bien, vamos a entrar a nuestro estudio. Y esta noche estaremos en el capítulo 11 de Génesis. Ahora, si usted recordará, terminamos el capítulo 9. Y usted dirá, bueno, ¿qué nos vamos a brincar el capítulo 10? No necesariamente, o diría yo, no exactamente. Lo que pasa es que tanto el capítulo 10 y el 9 no están escritos cronológicamente. El capítulo 11 o los sucesos del capítulo 11 sucedieron antes del capítulo 10. Entonces, me va a perdonar, pero hoy vamos a estar un poquito fuera de orden en cuanto a los capítulos que hay en la Biblia, de la manera que está escrito, pero para que entendamos lo que está pasando y la razón por la que está escrito, de la manera en que está escrito. Génesis es el libro de principios, pero también es el libro de eventos. Si creemos o si consideramos, si quisiéramos pensar otra vez desde el capítulo 1 al capítulo 2, tenemos la creación. El evento de la creación es lo que para nosotros inició todo. Pero después el siguiente evento se encuentra en el jardín del Edén, la caída del hombre. Un evento trágico, cuando el hombre perdió la pureza, perdió esa, diría yo, inocencia que tenía en cuanto al pecado, ¿verdad? Y desde ese entonces ahora el hombre es pecador. Y usted sabe que después de haber salido del huerto del Edén, dice la palabra de Dios, que el pecado empezó a aumentar, de tal manera que Dios dijo, suficiente. Llegó a tal grado que Dios dijo, tendré que raer a todo hombre. Y es cuando encontramos ya en el capítulo 6 el diluvio, ¿verdad? El diluvio, cuando Noé entra a la escena con sus 3 hijos. Y ya consideramos, hemos visto cuánto duró el diluvio y aún datos que son tan interesantes y tan importantes para nosotros de saber.
Así es de que el diluvio, yo diría, es el tercer evento grande en Génesis. Y luego, después del diluvio, tenemos lo que conocemos como la Torre de Babel. Este es otro de los eventos mayores, porque desde este punto en adelante empieza lo que nosotros conoceríamos como las naciones o la civilización en sí. Desde aquí, desde este capítulo, nosotros empezamos a ver cómo las naciones fueron formadas. Y es ahí donde estamos. Así es de que yo le invito a que abra su Biblia a Génesis 11 si todavía no lo ha hecho. Y siga conmigo la lectura desde el versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Vamos a detenernos ahí por un momento. Técnicamente podríamos iniciar aquí o podríamos terminar el capítulo 9, versículo 28. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años. Y pasamos al capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Estaba unido. Ahora, el corazón de Dios era porque la tierra volviera a ser llenada. Y si leemos el capítulo 9, versículo 1, dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Dios quería que el hombre volviera a empezar, volviera a ser bendecido. Dios quería bendecirlos. Y la manera que Dios bendice a la humanidad es permitiendo que los niños nazcan. Es una bendición de Dios cada niño que nace, porque quiere decir que Dios todavía está dando vida, está mandando vida. Dios no se ha olvidado de la humanidad. Y Dios, aquí en el versículo 1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y les dijo, fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra. El corazón de Dios, no cabe duda que se dolió al haber exterminado todo ser viviente, todo animal, todo hombre que había en la tierra. Le dolió al corazón de Dios. Y en esta ocasión Dios le dice a Noé, vuelvan a llenar la tierra. Sabemos que uno de los 3 hijos de Noé fue maldecido por su propio padre, Noé. Después, como vimos en los versículos 20, que Noé se embriagó, se emborrachó, y su hijo dice que pecó contra él, aunque no nos dice qué es lo que hizo. Yo ya les he dicho que yo creo que se burló de él, y esto causó que Noé, pues bueno, echara una maldición sobre su hijo. Les he dicho cuáles son las 2 posibilidades. Algunos comentaristas y teólogos de verdad, de gran nombre, están divididos. Unos dicen que Cam cometió un pecado inmoral contra su padre. Otros dicen simplemente lo vio, se rió, se burló y fue y trajo a los otros para que se burlaran con él. En realidad no lo sabemos, no lo vemos. Pero a causa de eso, Noé maldice a Cam y a su descendencia, quienes terminan siendo los cananeos. Canaán era el hijo de Cam. Y vamos a ver cómo más adelante esa maldición llega todavía a afectar
a los hijos de Dios, a los hebreos específicamente. Así es de que tenemos aquí el corazón de Dios y luego en los primeros versículos del capítulo 11 vemos el corazón del hombre. El hombre quería establecerse permanentemente. Dios dijo, multiplíquense, fructifiquen y vayan por toda la tierra, llénenla otra vez. Y el hombre dijo, no gracias, aquí estamos bien. ¿Por qué no nos hacemos una ciudad? Esta vez la vamos a hacer de ladrillo. Lo vamos a cocer para que el ladrillo sea más fuerte. Usted sabe que al cocer el barro, ¿qué es lo que pasa? Se endurece, se pone más fuerte. Entonces, permítame imaginarme a mí, aquí a estos hombres, después de haber vivido una catástrofe como la que vivieron años atrás. Ahora no vamos a edificar las casas como las edificábamos antes. Ahora la vamos a fortalecer, vamos a hacer una ciudad que aguante la lluvia, que aguante el clima. El corazón del hombre estaba en establecerse en la tierra permanentemente y vivir a su propia manera. Aunque Dios había dicho, vayan y llenen la tierra. Y nos dice la palabra en el versículo 1 que había una sola lengua y unas mismas palabras. En realidad no sabemos qué lenguaje era el que hablaban. El lenguaje hebreo no había sido establecido todavía. El lenguaje arameo igual, mucho menos el griego. El español ni siquiera se pensaba en existir. El inglés tampoco. Y han habido algunos que han dicho quizás pudo haber sido aún un tipo de lenguaje angelical que no conocemos ahora, se perdió en este mismo evento, no lo sabemos. Pero otra vez, la Biblia no lo dice. Solo nos dice que tenían un lenguaje y hablaban las mismas palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que se comunicaban muy bien, tenían la misma mentalidad. Cuando uno decía vamos a construir una ciudad que sea fuerte, el otro decía sí, y ahora la vamos a hacer de ladrillo. Y otro decía y lo vamos a coser para que sea más fuerte. Y estaban todos en un mismo sentir, en cierta manera, pero su deseo no era el de agradar a Dios. Sus palabras, sus pensamientos, era solamente de buscar su propio beneficio. ¿Sabe usted que buscando esta semana me fascinó algo que leí? Donde el mundo, usted sabía que el mundo entero en estos días habla un solo lenguaje. Ya hay una lengua, diríamos, mundial. Y es una lengua matemática, de ceros y de unos. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Ha escuchado del lenguaje binary o binario, se dice en español? ¿Sí? Binario. Es el lenguaje o el código de estos aparatitos, de las computadoras, de los teléfonos, de la tecnología en sí. Los códigos que ahora se están escribiendo son solamente ceros y unos. Y usted puede ir a cualquier país ahora, en la mayoría de los países quizás, y puede poner una aplicación que le traduzca el idioma. Y este lenguaje binario de ceros y uno traduce el lenguaje que usted habla al lenguaje que usted quiere que le interpreten. Es un lenguaje universal. Volvemos a regresar cuando Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida de Dios. Ahora, mi amado hermano, usted podrá decir, no, eso ya es demasiado, ya se lo está inventando. Ok. Hable algo de algún anuncio, de algún producto cerca de su teléfono.
¿Y qué va a pasar? No va a pasar mucho antes que usted empiece a recibir los anuncios de tal producto. Hable de jabón, un jabón específico o una medicina específica y le van a empezar a salir los anuncios de ese producto. Usted debe de saberlo, que ya nos están escuchando. El mundo entero está hablando un solo lenguaje. Y ese lenguaje no tiene que ver nada con Dios. Es para nuestros propios deseos y nuestro propio beneficio. Ok, así es de que el deseo de establecerse en la tierra y vivir a su propia manera, un deseo de rebelarse contra Dios. El fundador de Babel, como vamos a ver enseguida, el cual viene a ser lo mismo de Babilonia, la misma Babilonia que encontramos en Apocalipsis capítulo 17 y 18, es representada aquí. Esta nación fue fundada, o esta ciudad fue fundada por Nimrod, el cual lo vamos a ver enseguida. Bueno, un historiador que vivió en los años 100, se llama Josefo. Este hombre escribió y ha dicho que Nimrod, al construir y al edificar esta ciudad, él dijo que quería que esta torre fuera tan alta que no pudiera ser cubierta por el agua. Y que él quería vengarse de lo que Dios había hecho con la gente que había vivido antes que él. Entonces, su corazón era un corazón que obviamente no estaba conforme al corazón de Dios. Dios quería paz, Dios quería bendición. Este hombre quería su propia satisfacción. Y no solo él, sino la tierra en sí. Y quiero enseñarles aquí este mapa para que nos ubiquemos en dónde es que estamos hablando. Yo no sé si usted es bueno para la geografía, ¿verdad? Para la geografía, usted sabe dónde está y todo esto. Bueno, un mapa que usted debería de conocer es el mapa del Medio Oriente, donde está Israel, donde está todas las naciones alrededor. Usted debería de estar viendo las noticias que envuelven a toda esta área. Y en cada noticia que usted escuche, va a escuchar Irán, Irak, Mesopotamia y todas estas ciudades que rodean a Israel. Ok, por un momento pongámonos a pensar aquí en dónde estamos. Déjeme ver si logro hacer trabajar esta cosita. Estamos aquí en esta área. Esta es la planura del capítulo 11 que dice, versículo 2, y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Entonces puede usted imaginarse a los hijos de Noé junto con Noé saliendo del arca y ven esta llanura. Si usted puede ver aquí esta parte de aquí, está verde. ¿Por qué es eso? Porque en esta área es donde corre el río Tigris, el río Éufrates y varios ríos. Entonces, todo esto de aquí, no cabe duda que era un lugar hermoso. Y lo vieron, y aquí donde se junta el Tigris y el Éufrates, ellos dijeron, aquí nos quedamos. Para que una civilización se establezca, lo primero que debe de tener es agua. Y luego, comida. Al estar alrededor de estas fuentes de agua, tenía las dos cosas. Ahora, pasando a nuestro tiempo, vea dónde está ubicado esto. Bagdad, Irak. Ahí es donde el Éufrates y el Tigris se conectan. Esta es la llanura de Sinar que estos hombres vieron, les gustó, dijeron, aquí tenemos todo lo que necesitamos, aquí nos quedamos. Y cuando Dios dijo, no, vayan, llenen la tierra, ellos dijeron, no, gracias, aquí estamos bien.
vamos a hacer una ciudad y una torre que llegue hasta lo más alto, que ya no la puedas cubrir con agua. Y eso fue exactamente lo que ellos hicieron. Ahora, les dije que íbamos a estar un poquito fuera de orden, ¿verdad? En cuanto al texto. Ahora quiero pasar al capítulo 10. Porque vea lo que sucede. Después, y vamos a regresar al capítulo 11. Después que Dios confunde su lenguaje y Dios dice, vamos a descender y los vamos a confundir para que ya no se puedan comunicar. Vea lo que sucede. Ellos empiezan a esparcirse. Y ahora tenemos aquí los descendientes. Ahora los hijos de Noé son Sem, Cam y Jafet. Se cree que Sem siempre ha sido el mayor. Y Moisés lo verifica aquí en el versículo 21. Dice que Sem es el hijo mayor de Jafet. Sin embargo, es interesante que Jafet es introducido primero, antes que Cam y antes que Sem. Hay una razón por la que Dios inspiró a Moisés de esta manera. Y leamos el versículo 1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Jabán, Tubal, Mesec y Tirás. Esos son los hijos de Jafet. Y si usted sigue leyendo los siguientes dos versículos, no nos dice mucho en cuanto a Jafet. Pero para el estudioso de la Biblia, rápidamente reconocerá dos nombres: Gomer y Magog. ¿Quiénes son estos? Bueno, para eso tendríamos que ir y considerar Ezequiel capítulo 38, donde vuelve a aparecer la guerra de Gog y Magog. No vamos a entrar en esos detalles. Vamos a llegar ahí en unas semanas, al paso que estamos. Vamos a estar en Nueva Jerusalén para cuando lleguemos a Ezequiel. Pero estos dos nombres de Gog y Magog son importantísimas. Gomer representa a Alemania, o llega a ser la nación de Alemania en Gran Bretaña. Magog es Rusia. Madai son los medos. Si usted conoce su historia un poquitito, sabrá que los medos y los persios fueron o reinaron antes que Grecia, en los años más o menos entre 400 a 300 todavía. Los medos y los persios. Luego Jabán es Grecia, la cual se extendió hasta España misma. Tobal es el área de Georgia, se dice en inglés, no sé cómo, no encontré en español de verdad, pero está por aquí, ya pasé, perdón, está por aquí, por esta área de para acá arriba, está Georgia. Así es de que Tubal es Georgia, Mesec viene a ser Turquía y Tirás viene a ser Macedonia. Entonces, cuando nosotros leemos estos nombres, para nosotros nos pasan por arriba, ¿verdad? No, ni en cuenta lo tenemos. Pero podemos ver cómo Dios, a través de los años, su voluntad se ha cumplido, y estas naciones que se consideraron o se consideran las naciones gentiles fueron las mismas que Pablo fue a predicar. Grecia, Macedonia, Turquía, toda esa área de por ahí fue inundada por el evangelio. Y yo diría que fueron los primeros en recibir el evangelio. Y a causa de eso, es que usted y yo estamos aquí. Porque los Estados Unidos salió de Gran Bretaña. Mis amados hermanos, vamos a ver al final de este estudio cómo la voluntad de Dios se cumplió y era necesario que pasara lo que pasó.
Ok, seguimos adelante. Ahora pasamos a ver los descendientes de Cam. Y dice versículo 6, los hijos de Cam, Cus, Mizraim, lo cual quiere decir Egipto, así se dice Egipto en hebreo, Mizraim, Fut y Canaán. Cuando usted lea estos nombres en su Biblia y cualquier nombre que termine en im, es un pueblo, una nación. Entonces cuando aquí la Biblia dice Mizraim, quiere decir los egipcios, la nación de Egipto. En hebreo simplemente le agrega el im y usted hace eso plural, un grupo, una nación. Y sigue diciendo, y los hijos de Cus, Seba, Avila, Sabta, Ramá, Sabteca, y los hijos de Ramá, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod. Ahora este Nimrod es un hombre importante. Y es curioso, no curioso, es interesante que la Biblia le da 4 versículos a este hombre solamente. Un versículo en la Biblia y es territorio de mucho valor. Este hombre tiene 4 versículos y dice, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino. Babel, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Calá y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Otra vez, el estudioso de la Biblia empieza a reconocer nombres y dice Nínive. ¿Dónde encontramos Nínive? Jonás. Cuando Dios le dijo a Jonás, ve y predícale a Nínive, en vez fue y compró un boleto para irse a Jope, huir de Nínive, huir del llamado de Dios. Bueno, esta ciudad Nínive fue fundada por este mismo Nimrod. Ya dijimos que Babel viene a ser la Babilonia que encontramos en Apocalipsis. Ahora escúcheme bien, porque hay una razón por la que a este hombre se le dan aquí 4 versículos. Nimrod es una figura del anticristo. Nimrod se nombra aquí muy directamente o específicamente como el rey de Babel o de Babilonia. Cuando llegamos a Apocalipsis, encontramos que el anticristo va a ser considerado el rey de la misma Babilonia. Entonces, mis hermanos, no hay accidentes en la Biblia, no hay coincidencias. Este Nimrod es un representante del anticristo que ha de venir. Ahora, si usted puso atención, dice que este Nimrod fue hombre grande, dice, el primer poderoso en la tierra. Bueno, consideremos que no habían reyes. Él se autodenominó rey. Y luego le da un título muy interesante que nos dice, fue vigoroso cazador delante de Jehová. Permítame abrir un paréntesis aquí y tratar de explicarle un poquito, porque no quiero entrar en muchos detalles. Pero este Nimrod se cree que pudo haber empezado como un hombre, un buen hombre. Pero conforme el tiempo fue pasando, su corazón se llenó de orgullo, se enorgulleció a tal grado que se autodenominó rey y empezó a subyugar a las naciones que habían en ese tiempo. ¿Y quiénes eran? Sus propios familiares.
Y cuando la Biblia lo llama un cazador vigoroso frente a Jehová, no nos imaginemos un cazador de bestias, de animales, sino que es posible que se haga una referencia a cazador de almas, de hombres. Y Dios no quiere decir que lo vio con agrado. Este hombre tenía un corazón que quería ser el rey sobre toda la tierra. ¿Sabe usted que una característica del Antiguo Testamento es que él va a venir a engañar a todos y se va a sentar en el templo y va a decir que él es Dios? Eso es lo que él busca: engañar, robar, destruir, matar. Bueno, este Nimrod es una, digamos, una aparición, una referencia del anticristo que ha de venir. Entonces, cuando consideramos esto, no nos sorprende por qué es que se le llama el rey de Babilonia o el rey de Babel, el que fundó estas naciones. Hay otras, ¿cómo se dice? Tradiciones y fábulas en cuanto a la esposa de Nimrod, que no voy a entrar en ellas porque no hay suficiente prueba bíblica para confirmarlo. Si usted tiene alguna pregunta en cuanto a eso, usted ha oído algo, porque sé que algunos de ustedes son muy estudiosos, véame y podemos hablar. Seguimos adelante, versículo 11. De esta tierra salió para Asiria. Ahora, si usted se recuerda, cuando estudiábamos los jueces y todos estos libros proféticos, y cuando Israel fue tomada cautiva, Asiria llegó en el año 722 y tomó cautivos a las 10 tribus del norte. Podemos ver cómo desde el principio esta Asiria ya empezaba a ser problema para aún la misma nación de Israel. Ok, estamos versículo 13. Mizraim engendró a Ludim, Ananim, Leabim y Neftuim, a Patrusim, a Caluim, de donde salieron, ¿quiénes? Los filisteos. ¿Por qué eran conocidos los filisteos? Por su estatura. ¿Quién es el filisteo más famoso? Goliat, al que David venció. Y a Caftorim, versículo 15. Y Canaán engendró a Sidón su primogénito, a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Jebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo, al Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza, en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Lasa. Ok, una vez más, para que usted tenga idea en dónde fue que se estableció este Cam. Cam tomó el área de lo que nosotros conocemos como Egipto y Etiopía y todo esto de acá, incluyendo Canaán. ¿Qué hay en Canaán? ¿Están despiertos? Israel. Ahí es donde está Israel. Esa es el área de aquí, precisamente donde está Israel. Y cuando llegamos a Deuteronomio capítulo 20, Dios le dice a Moisés que una vez hayan tomado la tierra, que deben de destruir al amorreo, al jebuseo, al geteo, al gergeseo, a todos estos que empiezan aquí mismo, descendientes de Cam. ¿Ve usted cómo la maldición de Noé llega a tal grado que al momento que Dios le da la tierra de Canaán, Dios sabe que estos van a ser un problema para Israel? Y si ellos hubieran obedecido,
no estuvieran los conflictos que están hoy en día. Pero no obedecieron. Y esos son los conflictos entre toda esta región de Irak, Irán, Sur Arabia y todos esos. Por la tierra esa de Canaán, la cual Dios le dio al pueblo de Israel. Ok, ¿ya los aburrí? Seguimos adelante. Estos son los hijos de Cam por sus familias y por sus lenguas. Ahora nótese que aquí el capítulo 10 nos está diciendo que cada uno de ellos fue dividido por sus lenguas. Entonces podemos ver cómo el capítulo 10 vino después del capítulo 11, porque ya las lenguas habían sido divididas. Y sigue diciendo por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber. Subraye ahí. Y hermano mayor, ¿de quién? De Jafet. Ahora, si usted es un preguntón, como lo soy yo a veces cuando leo la palabra de Dios y digo, un momentito aquí, ¿cómo está esto? ¿Por qué de repente se brinca a Eber cuando Eber no es su hijo mayor? Ni siquiera es su hijo, porque los hijos de Sem, nos dice el versículo 22, es Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Bueno, Eber resulta que es el derivativo, de donde se deriva el nombre hebreo. Quiere decir que Sem es el padre de todos los hebreos. Y no termina ahí el versículo, dice, y es hermano mayor de Jafet. No hay coincidencias en la Biblia. Entonces, ¿por qué la Biblia nos está diciendo aquí que Jafet y Sem son hermanos? Y Sem, que es el padre de todos los hebreos, viene a ser hermano mayor de Jafet. ¿A quién representa Jafet? ¿El padre de quiénes? De los gentiles. Entonces, Dios nos está diciendo, Sem y Jafet tienen un lugar especial. Los descendientes de Sem son los hebreos. Los descendientes de Jafet son los gentiles, de donde nosotros venimos. Entonces podríamos decir, wow, quiere decir que Dios ya sabía que los hebreos y los gentiles un día recibirían el evangelio. Sí. ¿Y que vendrían a ser hermanos? Sí. No hay coincidencias en la Biblia. Ok, sigue diciendo el versículo 22. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, ya lo leí. Los hijos de Aram, Uz. ¿Qué tiene de importante Uz? ¿Se acuerda de Job 1:1? Hubo un hombre, ¿en dónde? En la tierra de Uz. Mis hermanos, la Biblia está toda conectada. Aquí encontramos por primer lugar a Uz. Y nos dice, Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, no Almohadad, porque algunos de ustedes están pensando en almohada, Selef, Azarmabet, Gerá, Adoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobaab. ¿A quién le suena ese nombre? Jobaab. Jobaab. Es probable que aquí tengamos por primera vez el nombre de Job. Hubo un hombre en la tierra de Uz.
Ya vimos que Uz era un pariente de este Jobab. Y sabemos que Job era un compatriota, uno del mismo tiempo de Abraham. Vamos a ver cómo aquí se conectan. Todos estos fueron hijos de Joctán, y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en la dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias y por sus lenguas en las tierras en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por su descendencia en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Ay, déjeme tomar un poquito de agua, se me seca la boca. Mucha información. Para que tenga usted otra idea de dónde se estableció este Sem se estableció en el área o en esta región de Arabia Saudita, lo que es ahora Arabia Saudita. Ya no es lo mismo. Entonces, tenemos aquí el mapa dividido. Aquí está para el norte, podríamos decir, viéndolo desde aquí, todo lo que es Gran Bretaña, Rusia, Turquía, Irán, Irak, todo esto. Tenemos a Sem aquí en medio, Arabia Saudita, y tenemos a Cam, Egipto. ¿A quién representa Egipto en la Biblia? Al mundo. Al mundo. Cada vez que usted vea Egipto en la Biblia, tiene alguna referencia del mundo. Ahora, cuando llegamos o seguimos el capítulo 11, vemos algo interesante, porque nos dice el versículo 5, ahí nos quedamos en el 4, ¿verdad? Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Sí, ya me adelanté uno aquí. Ok. La separación entre Sem, Cam y Jafet era necesaria, porque de esa manera Dios estableció quiénes eran los hebreos, quiénes eran los gentiles y quiénes eran los rebeldes, los del mundo. Y desde aquí, de estos tres hombres, mis amados hermanos, después del diluvio se volvió a poblar toda la tierra. Y era necesario que Dios los dividiera de esta manera para que su voluntad fuera cumplida. Ahora, a simple vista, pareciera que la voluntad de Dios era que la tierra se llenara. No, para que la voluntad de Dios de salvar a la humanidad fuera hecha. Esa era la voluntad de Dios desde el principio, y tenía que separarlos. De la misma manera, mis amados hermanos, que Dios nos manda a nosotros a separarnos del mundo.
Usted y yo somos nación santa, dice Pablo, pueblo adquirido por Dios para llevar el evangelio, para predicar a las naciones. Nosotros hemos sido separados como estos hombres fueron separados. Y era necesario descender, confundir y esparcir. ¿Para qué? Para que su Hijo viniera a juntarnos. Juan 1 nos dice en el versículo 12, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Filipenses capítulo 2 nos dice que Jesús se humilló, bajó, dejó su trono en el reino, se humilló al nivel del hombre. No era la primera vez que Jesús bajaba y veía qué estaba pasando, pero en esta ocasión Jesús bajó y se hizo hombre para darnos un nombre nuevo. Y como nos dice Hechos, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Porque en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y por último, para concluir, vea lo que nos dice Hechos 17, 26. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, hay una aplicación que no puedo evitar que la pasemos por alto aquí. A veces, cuando nuestro corazón no está en las cosas de Dios, cuando lo que yo quiero son mis propios deseos, a veces Dios tiene que venir y darle vuelta a todo, confundir todo, poner todo patas arriba, podemos decir nosotros, ¿verdad? Y nosotros decimos, ¿pero por qué? Porque Dios dice, porque mi voluntad no es esta. Porque tu corazón no está de acuerdo con el mío. ¿Cómo está su corazón en esta noche? Yo espero que su corazón esté de acuerdo al corazón de Dios. Y si usted siente que su vida está patas arriba y que anda tambaleando, ok, entonces quizás es momento de parar y decir, ok, Señor, ¿en dónde es que mi corazón no, en dónde es que no estamos alineados? Porque Dios siempre va a querer lo mejor para su pueblo. Y nos dice la palabra de Dios que Dios lo que quiere de su pueblo es santidad. Santidad, que nos apartemos. Que nos apartemos del pecado, del mundo, de nuestro propio deseo. Y que busquemos el deseo de Él. Hasta aquí nos vamos a quedar. Sé que hay una pregunta. Perdóneme, voy a tratar de darle el tiempo ahorita después que terminemos. Y la voy a contestar en la siguiente clase. Se nos acabó el tiempo y vamos a orar. Señor, tú eres un Dios grande que no tolera el pecado. Aunque tu deseo para el hombre es bendecirnos, multiplicar, fructificar, el hombre no tiene el mismo deseo que tú tienes.
Y en vez nuestro deseo es para nosotros mismos. Lo que yo quiero, lo que yo deseo. ¿Y cuán peligroso es esto? Para aún tus mismos hijos. Porque, Señor, a veces nos envolvemos en lo que nosotros queremos y no en lo que tú quieres para nosotros. Perdónanos. Si hemos llegado en algún momento a ser como esta gente de Babel, en donde lo que queremos es establecer nuestro propio reino, sin que nadie nos diga qué hacer, sin que nadie nos llame la atención, sin que nadie nos moleste, ni siquiera tú mismo. Y Señor, ayúdanos a entender que tu voluntad es nuestra santificación. Y no importa cuánto a veces esto nos duela, tú seguirás obrando y seguirás trabajando para aquellos que quieren ser cada día como tú. Ayúdanos a ser una iglesia que predique, que salga, que vaya, que comparta. Y que sobre todo, que busquemos la santidad en ti. Te alabamos, Jesús. Te amamos. En tu nombre oramos. Amén. Que el Señor les bendiga. Estamos despedidos. La siguiente semana no podré estar con ustedes. Vamos a salir con mi familia.